Comenzó con un catarrito, después comenzó con mucha erupción, mucha flema, y entonces decidí traerlo al hospital porque estaba fatigado, y entonces lo dejaron ingresado porque como es un lactante de un mes, para mantenerlo en observación y evitar que llegue a una bronquiolitis o a una neumonía. La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda baja que afecta a niños pequeños, a lactantes, mejor dicho, y a niños pequeños. Se presenta entre los 2 meses y los 2 años de edad. Y ocurre fundamentalmente por la etiología viral, o la etiología viral es la causa más frecuente de bronquiolitis, y dentro de los virus está el virus sincitial respiratorio. Numerosas publicaciones especializadas consideran que la bronquiolitis es una infección viral aguda de las vías respiratorias inferiores que afecta a niños menores de 24 meses. Se caracteriza por dificultad respiratoria, sibilancias y estertores crepitantes. El virus se propaga desde las vías respiratorias superiores a los bronquios de mediano y pequeño calibre, desencadenando una respuesta inflamatoria. Por lo general, el pronóstico es satisfactorio, pero algunos pequeños presentan apnea o insuficiencia respiratoria. Hay que decir que la bronquiolitis, aunque se presenta en todos los meses del año, es más frecuente en invierno. Y precisamente este es el virus que con más frecuencia circula en los meses de invierno, que en el hemisferio norte estamos hablando de septiembre a febrero. Se dice que este virus, que es el más frecuente productor de la bronquiolitis, afecta la mitad de los lactantes, es decir, de los niños menores de 1 año. Pero todos los niños no desarrollan bronquiolitis. La mitad de los niños infectados por este virus son los que precisamente desarrollan la bronquiolitis. Al evaluar un paciente con una bronquiolitis hay que tener en cuenta una serie de factores de riesgo y en dependencia de si los tiene o no o están presentes en el niño, sería la conducta a tomar. Dentro de estos factores de riesgo, la edad es uno de los más importantes. Como dijimos, afecta a los niños menores de 2 años, pero los niños menores de 6 meses y sobre todo los menores de 3 años son los que más pueden hacer complicaciones y hacer formas graves de bronquiolitis. Otro factor de riesgo es la prematuridad. Cuando el niño nace antes de las 37 semanas, bueno, es un factor de riesgo importante. El bajo peso al nacer, es decir, todos los niñitos que nacen con menos de 2.500 gramos. Otro factor de riesgo importante es la desnutrición. También cuando los pacientes están desnutridos, bajo peso, puede desarrollar formas graves de bronquiolitis y pueden haber complicaciones también en estos casos. El abandono de la lactancia materna sería otro factor de riesgo, es decir, aquellos niños que no le dan la leche materna en los primeros 6 meses de vida pueden desarrollar también formas graves de bronquiolitis. Lo atendieron en Corpo Guardia, lo ocultaron, le estupieron la naricita, después le hicieron el ingreso y aquí arriba se ha mantenido en observación y hoy se le hizo análisis para ver cómo sigue. Hasta ahora él ha ido evolucionando bastante bien y bueno, ya los médicos lo vieron ahora por la mañana a esperar a ver el resultado de los análisis a ver. Otros factores de riesgo, bueno, los niños con enfermedades crónicas, ya sean del aparato respiratorio, como la fibrosis quística, o del aparato cardiovascular, las malformaciones congénitas. Los niños también con parálisis cerebral infantil desarrollan formas graves de bronquiolitis. Otros factores de riesgo, bueno, los niños que están hacinados, es decir, cuando duermen más de 2 personas en una habitación, también se considera un factor de riesgo importante. Y como dije ya de un inicio, hay que valorar al niño cuando se le diagnostica una bronquiolitis con estos factores de riesgo, porque en dependencia de esto sería la conducta a tomar. Las manifestaciones clínicas de estos niños comienzan como un catarro común, porque precisamente el virus produce catarro. Y después de 2 o 3 días, entonces que se instaura el cuadro típico de la bronquiolitis,
que va a estar dado por dificultad respiratoria, es decir, falta de aire. Y también podemos encontrar ruidos en los pulmones, que son los llamados estertores sibilantes. Y que existe varios tipos de bronquiolitis, está la bronquiolitis leve, está la moderada y la severa, y de acuerdo a la clasificación sería la conducta. Todas las bronquiolitis leves no requieren ser hospitalizadas, solamente los niños con factores de riesgo. Ya las moderadas y severas, entonces sí hay que ingresarlo en dependencia de cómo esté el niño en una sala abierta o en terapia intensiva. Ahora, ese niño que ingresa, el tratamiento de la bronquiolitis es solamente oxigenoterapia. No se deben indicar antibióticos porque, como dije, es una infección fundamentalmente viral. Solamente se indican antibióticos en los casos que tienen complicaciones como una neumonía, una otitis media, que son las complicaciones más frecuentes que hacen las bronquiolitis. No se deben indicar tampoco antitusivos. Estos niños tosen con mucha frecuencia, pero hay que explicarle a los padres que precisamente la tos es un mecanismo defensivo del aparato respiratorio y no se deben indicar medicamentos para la tos. Se debe mantener la alimentación que tiene hasta ese momento el niño, pero fraccionándolo, es decir, pequeñas cantidades más frecuentemente. Por ahora está con lactancia exclusiva. Está mejorcito para como estaba él, que estaba más tupidito con ese flemerío, está bastante mejor. La bronquiolitis leve que ingresa es observación lo que lleva y las medidas generales, como por ejemplo levantar un poquito la cunita del nené, que haga un ángulo de 45 a 90 grados. Es decir, levantar la cabecita y el tórax, es solamente. Si el niño, la mamá le da 8 onzas o mucha cantidad, ¿no?, del alimento, se distiende mucho el estómago y cuando viene el reflejo de la tos, entonces se contrae el estómago y el niño vomita más fácilmente. Es por eso que hablábamos de dar pequeñas cantidades de alimentos más frecuentemente. También, si el estómago está distendido, bueno, hace que mi diafragma suban y entonces esto hace que la dificultad respiratoria aumente. La fiebre es un mecanismo defensivo también que tiene del aparato respiratorio y no se debe dar medicamento hasta después de 38 grados. En Cuba, en otros países se espera hasta 39, porque precisamente cuando asciende la temperatura, bueno, es que pudiéramos decir, matan las bacterias, matan los virus, y eso es un mecanismo defensivo. Aquí en Cuba solamente, bueno, y en el mundo, solamente se medica para la fiebre con 37 grados aquellos niños que tienen antecedentes de crisis febriles, es decir, de convulsiones febriles. Si no, se espera hasta 38 grados. Y sí, la población conoce de todos los medicamentos que hay para la fiebre y a veces no acuden a su médico de familia, sino que le ofrecen el medicamento al bebé, que a veces la dosis no es la adecuada, ya sea por encima, puede estar por encima la dosis o por debajo, porque muchas veces dicen, se ha mantenido con fiebre 3, 4 y 5 horas, pero cuando uno saca la dosis que le corresponde, está muy por debajo de la dosis del bebé. También en la actualidad existen muchos medicamentos que la familia adquiere porque son traídos fuera del país y la presentación no es la misma que la presentación de los medicamentos cubanos. Por eso es necesario que ante un lactante pequeño, un niño pequeño que esté con fiebre, bueno, que acuda a su médico de familia. En el caso de los niños chiquitos no deben de esperar, sí deben de traerlo porque muchas veces las complicaciones de los niños por esperar y cuando acuden al cuerpo guardia, entonces ya las circunstancias de la enfermedad ya están más avanzadas. Y entonces después es un problema, porque entonces ya es más trabajo tanto para los médicos como para el lactante, porque se puede complicar, esperando una vez que esperen más, se puede complicar en la casa. No es lo mismo que estén aquí, están los médicos, están los enfermeros al tanto de ellos, que vienen, los revisan y ellos saben. Nosotros no sabemos. Esta
esa dificultad respiratoria va a estar aproximadamente 72 horas y ya después comienzan a mejorar y la mayoría no hacen complicaciones. Se habla que el 10% solamente de las bronquiolitis son los niños que hacen complicaciones. Después de este periodo de las 72 horas que comienza a mejorar, pueden quedar con cierto grado de distrés respiratorio entre 7 y 14 días, que es el tiempo que demora el epitelio en recuperarse, aunque actualmente se está hablando ya de 21 días. Existe un alza epidemiológica de este virus y existen alarmas en hospitales en Estados Unidos y en España de muchos niños con infección y por sincitial respiratorio y por bronquiolitis específicamente. En nuestro país, bueno, existe el virus y existen provincias que ya tienen alza importante de bronquiolitis, sobre todo las provincias orientales. La vacunación es importante. Otras de las medidas, bueno, que cuando vean personas que están con manifestaciones respiratorias, bueno, tratar de aislar lo más posible a los niñitos, porque como dijimos, es propia de pacientes pequeños. Esas serían las medidas, aislamiento, sobre todo en las casas donde hay otros hermanitos que van al círculo, que van a la escuela, porque las infecciones respiratorias agudas y no solamente la bronquiolitis se transmiten muy fácilmente.